La senda maldita de los dinamos. En la alcaldía Magdalena Contreras, al suroeste de la Ciudad de México, se encuentra Los Dinamos, una vasta reserva natural conocida por su belleza, ríos y senderos. Sin embargo, entre los locales y visitantes frecuentes corre una leyenda oscura. Hay una zona dentro de Los Dinamos donde el tiempo y la realidad se distorsionan, un lugar al que llaman la senda maldita. Se dice que todo comenzó hace décadas, cuando un grupo de exploradores se adentró en los rincones más profundos del parque, buscando un río oculto que, según rumores, brillaba bajo la luz de la luna como si estuviera hecho de plata líquida. Solo uno de ellos, un hombre llamado Esteban, logró salir con vida. Cuando lo encontraron días después, vagaba descalzo, cubierto de arañazos y murmurando palabras incoherentes. Entre sus delirios, mencionaba sombras que caminan y ojos que no parpadean. Nadie le creyó, hasta que más personas comenzaron a desaparecer. Hace unos años, una pareja joven, Mario y Daniela, decidió acampar en Los Dinamos para celebrar su aniversario. Habían escuchado las historias de la senda maldita, pero las desestimaron como cuentos para asustar turistas. Después de armar su tienda de campaña, comenzaron a explorar el bosque. Mientras se adentraban, notaron algo extraño. El sonido del río, que antes era un murmullo constante, había desaparecido por completo. Daniela fue la primera en sentir la inquietante sensación de que estaban siendo observados. ¿Notaste que no hay animales?, preguntó mientras miraba a su alrededor. No había pájaros, insectos ni siquiera el crujir de las ramas bajo sus pies. Mario trató de calmarla, pero él también sentía el peso de una presencia invisible. De repente, encontraron un árbol enorme con marcas talladas en su corteza. Parecían símbolos antiguos, como jeroglíficos, pero estaban deformes, como si hubieran sido hechos por alguien en un estado de locura. En el suelo, alrededor del árbol, había muñecos hechos de ramas y tela vieja, similares a los de la leyenda de la bruja de Blair. Daniela quiso regresar al campamento, pero Mario insistió en quedarse un poco más para tomar fotos. Fue un error fatal. Cuando comenzó a oscurecer, Daniela sintió un escalofrío correr por su espalda. Al girarse, vio algo que la paralizó. Una figura alta y delgada, envuelta en sombras, los observaba desde lejos. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con un rojo apagado, como brasas al borde de extinguirse. Mario, al notar su expresión, volteó rápidamente, pero ya no había nadie. ¿Viste eso?, susurró Daniela con voz temblorosa. Mario negó, aunque su rostro estaba pálido. Decidieron regresar al campamento, pero el camino parecía haberse desvanecido. No importaba cuánto caminaran, todo lucía igual, los mismos árboles, las mismas piedras, y ese árbol con las marcas talladas que siempre aparecía frente a ellos, como si el bosque estuviera jugando con sus mentes. Entonces, comenzó el susurro. No era un idioma que pudieran entender, pero las voces eran claras y venían de todas direcciones. Entre los susurros, Daniela escuchó algo que la hizo romper en llanto. Era la voz de su madre, fallecida años atrás, llamándola por su nombre. Mario, por su parte, juraba escuchar a su hermano menor pidiéndole ayuda. Las voces los guiaron hacia un claro iluminado por la luna, donde encontraron un pequeño altar hecho de huesos y piedras. De pronto, la figura de sombras volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Decenas de figuras similares emergieron de entre los árboles, todas rodeándolos. Las luces de sus ojos rojos los hipnotizaban, incapacitándolos para correr o gritar. Lo último que Mario recordó antes de desmayarse fue el sonido del río, pero esta vez no era un murmullo pacífico, sino un rugido ensordecedor, como si el agua estuviera viva. Un grupo de excursionistas encontró la tienda de campaña de Mario y Daniela una semana después, completamente intacta. Dentro estaban sus mochilas, celulares y ropa, pero no había rastro de ellos. Lo único extraño era una cámara fotográfica en el suelo, con varias fotos tomadas. La mayoría de las imágenes eran normales, paisajes, selfies, momentos felices. Pero las últimas eran perturbadoras. Una mostraba al árbol con las marcas, otra capturaba las muñecas de ramas, y la última, era una toma borrosa de varias figuras oscuras rodeando lo que parecía ser el altar de huesos. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué ocurrió con Mario y Daniela. Algunos dicen que cayeron víctimas de una secta que habita en los rincones más recónditos de los Dinamos. Otros creen que cruzaron accidentalmente a otra dimensión, atraídos por la energía oscura de la senda maldita.
Los locales advierten que, si alguna vez visitas los dinamos y el sonido del río desaparece, des la vuelta de inmediato. Porque si no lo haces, podrías terminar perdido, atrapado para siempre entre las sombras de ese bosque maldito. 2. El guardián de los dinamos. Los dinamos son un refugio natural amado por excursionistas, familias y aventureros. Pero entre los habitantes más antiguos de la zona, corre una leyenda aterradora, la del guardián de los dinamos. Según cuentan, este ser no es un hombre ni un animal, sino algo mucho más antiguo, una entidad que protege el bosque con ferocidad, reclamando las almas de quienes cruzan ciertos límites prohibidos. Luis era un joven amante de las aventuras extremas. Había escuchado las historias sobre los dinamos y sus peligros, pero como buen escéptico, siempre las desestimó como cuentos de abuelitas. Para él, los bosques oscuros no eran más que una buena oportunidad para explorar, y una noche decidió acampar en una área remota con sus amigos, Víctor y Carla. ¿Seguros que no nos van a multar por acampar? ¿Aquí?, preguntó Carla, nerviosa mientras colocaban la tienda de campaña. Tranquila, respondió Luis con una sonrisa confiada. Mientras no hagamos ruido, nadie nos molestará. Sin embargo, desde el momento en que llegaron, algo se sentía extraño. Los sonidos típicos del bosque parecían más apagados, y una niebla pesada comenzó a formarse, a pesar de que la noche era despejada. Mientras encendían una fogata, Víctor sacó un par de cervezas y empezó a contar chistes para aligerar el ambiente. Pero Carla no podía dejar de mirar hacia los árboles. ¿Notaron que alguien nos estaba observando en el camino?, preguntó en voz baja. Luis bufó. Seguro era un guardabosques o algún loco paseando por aquí. Relájate, no pasa nada. Lo que no sabían era que esa sería la última noche tranquila de sus vidas. Cerca de la medianoche, cuando la fogata ya era solo brasas, un silbido agudo y largo rompió el silencio. No venía de lejos, sino de los árboles más cercanos, como si alguien estuviera parado entre ellos. ¿Quién anda ahí?, gritó Luis, tomando una linterna y dirigiéndola hacia el bosque. No había nadie. Debemos irnos, susurró Carla, temblando. Esto no se siente bien. Luis ignoró sus palabras y comenzó a caminar hacia los árboles, con Víctor siguiéndolo de cerca. Debe ser algún bromista, dijo con una risa nerviosa. Pero mientras más avanzaban, más extraño se volvía el ambiente. El aire se sentía pesado, y el silbido ahora parecía venir desde todas direcciones. Fue entonces cuando lo vieron. Entre la niebla, una figura alta y delgada emergió de la oscuridad. Medía al menos 2 metros. Con extremidades desproporcionadamente largas y piel grisácea que parecía casi translúcida bajo la luz de la luna. No tenía rostro, solo una superficie lisa y brillante donde deberían estar sus ojos y boca. Víctor soltó un grito y retrocedió, tropezando con una roca. Luis quedó paralizado, incapaz de apartar la vista de aquella cosa que ahora se movía hacia ellos. El silbido se transformó en un gruñido grave, y la figura levantó una de sus manos, de cuyos dedos colgaban lo que parecían ser cadenas oxidadas. Cada paso que daba hacia ellos hacía crujir las ramas bajo sus pies, pero sus movimientos eran tan fluidos que parecía deslizarse. «¡Corran!», gritó Luis, finalmente reaccionando. Luis y Víctor corrieron de regreso al campamento, gritando por Carla. Pero cuando llegaron, ella no estaba. La tienda de campaña estaba destrozada, y las mochilas, dispersas. «Carla», gritó Luis desesperado, mientras Víctor trataba de contener las lágrimas. De repente, el silbido volvió, más fuerte que nunca, y las cadenas comenzaron a sonar, como si alguien las arrastrara por el suelo. Luis levantó su linterna y, para su horror, vio a Carla al pie de un árbol, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si hubiera visto algo demasiado aterrador para procesarlo. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Luis, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura del guardián apareció detrás de ella. Esta vez, su rostro liso parecía deformarse, como si una boca invisible se abriera en un grito silencioso. Víctor jaló a Luis del brazo. «Comillas, no podemos contra eso. Corre, Luis». Quiso resistirse, pero algo en su interior le decía que Víctor tenía razón. Dejaron a Carla atrás mientras corrían por el sendero, aunque cada paso que daban parecía alejarlos más de la salida. Era como si el bosque se hubiera convertido en un laberinto interminable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Luis y Víctor llegaron a un claro. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo, pero la sensación de peligro no había desaparecido.
Fue entonces cuando notaron algo extraño, el guardián no los había seguido. Pero la calma duró poco. Cuando se giraron para mirar el camino que habían dejado atrás, encontraron algo que los hizo caer de rodillas. En el suelo, a sus pies, estaba Carla, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de cadenas, y su rostro tenía una expresión de horror eterno. En el pecho de Carla, tallado con precisión, había un símbolo extraño, como una espiral que parecía moverse bajo la luz del sol. Luis sintió como su mente comenzaba a fracturarse al mirarlo, y Víctor no pudo contener un grito desgarrador. Desde ese día, ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Víctor desapareció meses después, dejando solo una nota en la que decía: no puedo soportar los silbidos. Luis, por su parte, fue encontrado vagando cerca de los dinamos, murmurando sobre un guardián que lo seguía incluso en sus sueños. La leyenda cuenta que el guardián no permite que nadie profane su territorio, y quienes lo hacen pagan un precio terrible. Así que, si alguna vez visitas los dinamos, recuerda, respeta el bosque, y si escuchas un silbido entre los árboles, no mires atrás. Porque podría ser lo último que hagas.